muchas veces antes decía, porque muchos se decía que las neuronas no se regeneraban, ¿no? Se van a estudiar, chicos, que las neuronas sí tienen esa capacidad de regeneración, ¿ya? Sí poseen capacidad de regeneración. Y más aún, ¿no? Las únicas células nerviosas no son las neuronas. Vamos a ver que en el sistema nervioso encontramos también las neuroglías, que es otro tipo de célula nerviosa, de cual hablaremos justamente en este momento. Vamos a ver entonces que las neuronas, ¿sí? Son parte del tejido nervioso. Las neuroglías son otras células del tejido nervioso. Las neuronas, como ves en la imagen, poseen ciertas zonas importantes. Vemos aquí, pues, la zona del soma, que es toda esta parte superior, y toda la parte alargada, que es la parte del axón. Y en la parte terminal del axón encontramos a los botones sinápticos, ¿no? Son las tres partes más importantes: soma, axón y botón sináptico. Dentro del soma vamos a encontrar un núcleo celular y también vamos a encontrar a las dendritas, ¿no? Las dendritas que forman parte del soma, ¿no? Que son las extensiones o prolongaciones de la membrana en el soma de la neurona. Luego vamos a ver que la función más importante que posee la neurona, ¿cuál es? La transmisión de la información, ¿no? Se encarga de transmitir mediante descargas eléctricas información. Luego, en las neuroglías, vamos a ver que las neuroglías se encargan de alimentar, ayudar, proteger ¿a quién? A las neuronas. Su función de las neuroglías es esa, es que la neurona no sufra ningún daño, es alimentar a la neurona hasta regenerar a la neurona. Es la función de neuroglía. Santiago Ramón y Cajal fue un científico español, el cual pues realizó descubrimientos básicos acerca de cómo funciona la neurona dentro del sistema nervioso, ¿no? Cómo que funciona. Características generales del tejido nervioso. Vamos a ver que el tejido nervioso presenta abundantes células, escasa sustancia intracelular, es decir, entre neurona y neurona, no hay mucha sustancia, bueno, extracelular, y presenta abundantes vasos sanguíneos. ¿Sí? Es decir, aquí en este tejido hay irrigación de sangre. Ahora, sabemos entonces que la célula especializada más importante del tejido nervioso pues son las neuronas, ¿no? Las cuales, ¿sí? Tienen la capacidad de poder transmitir la información. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la neurona? Bueno, antes de ver eso, nos daremos cuenta que hay ciertas propiedades de las neuronas, las cuales son pues la excitabilidad, la conductibilidad y la transmitibilidad, ¿no? Cuando hablamos de excitabilidad, es la capacidad que tiene de la formación, de la generación de impulsos nerviosos. La conductibilidad es la capacidad de conducir esos impulsos nerviosos. Y la transmitibilidad es la capacidad de generar una respuesta, ¿sí? Ante el estímulo, ¿no? O una respuesta ante ese estímulo, bueno, en este caso externo o interno, que pueda tener, ¿no? Entonces la neurona es excitable, bueno, tiene conductibilidad y transmitibilidad. Bueno, vamos a ver entonces aquí en las neuronas las estructuras más importantes de las neuronas. Como dijimos un momento, la parte izquierda es la parte del soma, luego la parte media es la parte del axón, y en la zona terminal encontramos al teledendrón, o llamado el conjunto de botones sinápticos. ¿Correcto? Pero todo el conjunto se llama teledendrón. Ahora, dentro del soma hemos dicho que hay dendritas, que son extensiones de la membrana, los corpúsculos de Nis, ¿sí? Que son fragmentos celulares, bueno, fragmentos que se encuentran dentro del citoplasma. Vamos a ver que posee también gran cantidad de mitocondrias. Claro que sí, ¿no? Producción de alta cantidad de energía, ya que las neuronas van a usar alta cantidad de ATP para realizar el impulso nervioso. A lo largo del axón vamos a encontrar pues la vaina mielina, que es una zona donde, bueno, son varias vainas, en todo el axón hay vaina mielina en gran cantidad, las cuales van a contener, para la redundancia, la mielina. ¿Y qué es lo que hace la mielina? La mielina es una sustancia que va a permitir la rápida aceleración del impulso nervioso. Es decir, a falta de mielina, el impulso nervioso sería muy lento. Y al final encontramos el botón sináptico. Si cabe mencionar que la sinapsis entre neuronas se lleva a cabo entre el botón sináptico, que es la parte final de una neurona, con las dendritas de la otra neurona. Este botón sináptico va a entrar bueno, no va a acercarse, bueno, no van a pegarse, no van a unirse, pero sí va a acercarse a la dendrita, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Está la dendrita, ¿no? La dendrita, por ejemplo, ¿no? Igual acá también tenemos aquí otra dendrita, ¿no? Otra dendrita, ¿no? De la otra neurona, obviamente, ¿no? De la otra neurona. Pues en su momento la sinapsis es la comunicación entre neuronas.
En esa sinapsis hay una descarga de neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia química, en pocas palabras. ¿Quién lo produce? Una neurona, ¿correcto? Entonces, esta sustancia, neurotransmisores, que hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la dopamina, la acetilcolina, entre otras más, son ejemplos de neurotransmisores, ¿no? Producidas por las neuronas. Aproximadamente en todo nuestro sistema nervioso tenemos cerca de 28.000 millones de neuronas, aproximadamente. Obviamente es una gran cantidad. Tipos de neurona. Vamos a ver según la respuesta de un estímulo, veremos que hay pues neuronas sensoriales o aferentes, motoras o eferentes y las interneuronas. Las neuronas sensoriales o aferentes son aquellas que se encargan de recepcionar, ¿sí?, la sensación nerviosa. Claro, ¿no? Por ejemplo, tuviste una caída, un golpe en la rodilla y comienzas a sentir dolor en esa zona. ¿Por qué? Para neuronas sensoriales captaron la sensación, lo llevaron a la médula fue el cerebro y el cerebro genera una respuesta, las cuales son conducidas por las neuronas motoras o eferentes. Estas son las células emisoras, bueno, son las células que llevan a cabo la respuesta, ¿no? ¿Sí? La respuesta dada por el sistema nervioso central. Y las interneuronas, sí, dice que unen a dos o más neuronas. Pero bueno, aquí hay que destacar, chicos, especialmente las sensoriales y las motoras. Como vemos aquí claramente, vemos aquí distintos tipos de neuronas. Mira, vemos aquí pues una neurona bipolar. Aquí está la neurona bipolar. Bipolar porque contiene, ¿qué cosa? Dos axones, mira, un axón, dos axones, y este es el núcleo. Neurona pseudo unipolar. O sea, solo tiene un axón, como toda neurona. ¿Y pero qué es pseudo? Porque si te percatas, mira, ¿dónde está esta neurona? A un costado, ¿verdad? No es parte de la cadena, ¿no? Entonces se dice pseudo unipolar. Y así, hay más tipos de neuronas más. Con las multipolares. Pueden ser multipolares porque ellas pueden, ¿qué cosa? Poseer o formar más axones, ¿no? Más axones. Vamos a hablar de la neuroglía ahora. Mucho la neuroglía es una célula que se encarga de proteger, alimentar, reparar y sostener ¿a quién? A las neuronas. Su función es que la neurona esté sana. Ahora, ¿qué características presenta? Son las células más numerosas del tejido nervioso. Ojo, son más abundantes que las neuronas, pero ellas obviamente no transmiten el impulso nervioso. Segundo, se pueden reproducir, ¿sí? Tercero, no generan ni transmiten impulso nervioso. Eso quede claro, ¿no? Si te ves la imagen, esa neuroglía se parece a una neurona, ¿verdad? Claro, parece el soma con sus dendritas. Pero al no poseer axón, no puede realizar impulso nervioso. Vemos aquí un par de ejemplos de neuroglías. Por ejemplo, el astrocito, ¿sí?, que es una de las más grandes neuroglías. El oligodendrocito, que se encarga de formar la mielina, esa sustancia líquida en la descarga eléctrica. La célula de Schwann forma la vaina de mielina. O sea, el oligodendrocito se encarga del contenido, ¿no? Y la célula de Schwann se encarga de formar a la mielina. La microglía, por último, se comporta como un macrófago, ¿no? ¿Por qué un macrófago? Porque esta célula va, una célula defensiva. Esta célula va a comerse a cualquier bacteria o agente patógeno que quiera provocar daño a la neurona. ¿Quién? La neuroglía, es fagocitosis. Hasta ahí entonces es el estudio del tejido nervioso, ¿correcto? Es el tejido nervioso. Entonces, vamos ahora a complementar con una lectura relacionada obviamente al tema del día de hoy. Listo. La lectura pues, que ya también les he enviado y está acá también es enfermedades relacionadas al tejido nervioso. Correcto, vamos a dar inicio entonces. A ver, a ver. A ver, Yandira, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor, de la lectura? El tejido nervioso es uno de los más susceptibles a las enfermedades, puesto que no solo lo afectan males de tipo orgánico, sino también a dolencias de tipo psíquico que afectan la conducta y el estado de ánimo del afectado. Este es el caso de padecimientos que son respuestas a problemas producto de la relación con otros o con el medio en general, como las ansiedades, el estrés, la depresión, las fobias o el pánico. Gracias.
No, chicos, aquí de qué habla entonces, claramente. Habla, dice, de enfermedades que no son comunes, dice, ¿no? Claro. La depresión, la ansiedad, el estrés, las fobias o el pánico, ¿no? Y eso es totalmente cierto, ¿no? Hay muchas veces, hay dolencias que no necesariamente tienen que ver con una enfermedad o un problema fisiológico. En algunos casos hay enfermedades que son causadas, como dice aquí en el párrafo de lectura, ¿no? A nivel psíquico. Es decir, el estrés, la depresión, la ansiedad pueden causar fuertes migrañas, pueden haber fuerte dolor de cabeza en este caso, ¿sí? Y otras actitudes, bueno, otras acciones que podrías pensar tú que son síntomas de alguna enfermedad, ¿no? Cuando el problema real solamente de repente es el estrés excesivo, la depresión profunda, más ahora en tiempo de pandemia, ¿no? Hay muchas personas que están sufriendo de ansiedad, ¿no? Esperando cuándo va a pasar todo esto, ¿no? O el estrés o depresión, porque hay muchas responsabilidades y obligaciones que cumplir, gastos que pues asumir, y todo eso que genera depresión, pues, ¿no? Porque no sabes cómo resolverlo. Una persona se deprime, ¿no? O se estresa porque ya no puede más, ¿no? O le genera ansiedad porque espera que esto pueda pasar prontamente, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Ahora en la actualidad, como dije, debido a la pandemia estos 2 últimos años, pues lamentablemente las dolencias de tipo psíquico, chicos, ha aumentado más, ¿no? Hay estudios que demuestran que en estos tiempos ha aumentado más las dolencias psíquicas en las personas. Vamos al segundo párrafo. El que, a ver, Stanley, lee el siguiente párrafo. Lee todo, el segundo y tercer párrafo también. A continuación, describen brevemente algunas enfermedades que tienen que ver con problemas orgánicos que afectan el tejido nervioso. Epilepsia, aunque se desconoce su causa, es provocada por cualquier irritación y cicatriz en la corteza cerebral, producto de un golpe brusco tras algún accidente o un parto traumático. Se manifiesta en forma de ataques convulsivos que pueden durar varios minutos, originados por un desorden de los impulsos eléctricos en el cerebro, durante los que el afectado cae al suelo, pierde la conciencia y entra en un estado de convulsión, entre paréntesis, temblor generalizado. En algunos casos, estos ataques van acompañados de pérdidas de memoria temporal y descontrol de los esfínteres. Fintres. Ok. Muy bien, gracias, Stanley. Es cierto, chicos, ¿no? ¿Quién de repente de ustedes, no sé si ha visto en un momento, alguna persona que ha sufrido convulsión, de repente en la calle, o de repente en casa también, o en el barrio, ¿no? Y muchas veces cuando pasa esto, pues uno no sabe cómo responder ante esa situación, aunque uno debería saber, ¿ah? Por conocimiento general. Ah, chicos, ¿alguno de ustedes ha experimentado ya esa situación en casa o en algún lugar o ha observado de cerca? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Nunca ha visto a alguien convulsionar? Ya, ok. Bueno, cuando una persona comienza a convulsionar, obviamente puede morir, no por la epilepsia, por si acaso, sino en el momento de la caída, ¿no? Imagínate que está manejando una bicicleta y comienza a convulsionar a la persona. Obviamente va a caer al piso y puede golpearse el cerebro, puede golpearse el cerebelo y puede morir al instante, ¿no? Por el golpe, por una mala caída, ¿no? Ahora, la epilepsia realmente no causa la muerte, no es una enfermedad realmente, ¿no? La epilepsia digamos así, es parte de síntomas de ciertas enfermedades. Como ves, la epilepsia son ataques en los cuales la persona comienza a temblar, ¿no? Todo el cuerpo comienza a temblar. ¿Y por qué? Porque la electricidad que pasa por las neuronas escapa a las neuronas, electricidad, bueno, esa descarga, ¿no? Y eso que provoca que la electricidad viaje por todos los tejidos de su cuerpo, provocando pues una convulsión, ¿no? Cuando esto es una convulsión, lo más importante es colocarlo en la posición de cúbito dorsal. Es decir, en posición como un feto, es la posición de cúbito dorsal. Esa posición. ¿Sí? De costado y con las piernas hacia arriba cruzadas. Con el objetivo de qué cosa? Que la persona al convulsionar no se atragante con la saliva, ¿no? Que va a comenzar a producirse pues, con forma de espuma en su boca, ¿no? Y la idea es que al ponerlo de costado, pues pueda expulsar toda la saliva y no se atragante con la saliva.
Más que eso, chicos, no se puede hacer. No puedes manipular su boca, ni su cabeza, ni nada, ¿no? Porque sería peor. No se puede hacer más. Solamente esa posición de cúbito dorsal y esperar que pueda pasar la convulsión. Eso es lo que siempre se aconseja, ya en primeros auxilios. Más eso no se puede hacer. Leo la siguiente yo, la meningitis. Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la meninge, ¿no? La meninge, chicos, es una capa, digamos así, que se encuentra entre el cráneo y la masa cerebral. Hay como una capita que se encuentra entre el cráneo y la masa cerebral, ¿ya? Ahora, dice cuando esta meninge se inflama, ¿sí? Se inflama, ¿qué va a provocar? Cuando se inflama, va a rozar con el hueso del cráneo y va a rozar con la masa cerebral. Y esto temporalmente a la persona que le puede provocar, bueno, ciertos momentos de alucinaciones, pérdida del habla temporal, etcétera, pero son solamente temporales. Una vez que la meninge se desinflama, es reversible, ¿no? Todo puede regresar a su estado original. El Parkinson, a ver, Adrián, lee el Parkinson. Parkinson afecta a las estructuras encargadas del movimiento, la coordinación, el equilibrio, el mantenimiento del tono muscular y la postura. Se produce a causa de la disminución de la dopamina, un neurotransmisor esencial para la regulación del movimiento en la sustancia gris del cerebro. Claro, 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 exactamente, ¿no? Nos habla aquí de una hormona clave, ¿no? ¿Cuál es la hormona clave? La dopamina, chicos. Esa dopamina, ¿no? Si la dopamina disminuye en nuestro organismo, pues estamos más propensos a tener Parkinson. Y obviamente la dopamina en la etapa de adolescencia, juventud, está pues en sus picos más altos, así que no hay problema. ¿Cuándo la dopamina comienza a disminuir por ciertas situaciones? En la etapa de la vejez, en la etapa de la ancianidad, ¿no? Entonces es por eso que quienes sufren enfermedad de Parkinson, pues son personas adultos mayores, ¿no? Porque hay un deterioro a nivel de las neuronas, ¿no? Uno va envejeciendo y las células comienzan a fallar, ¿no? Es parte de, ¿no? Bueno, la neuritis son enfermedades de los nervios periféricos. La más conocida es la parálisis facial. Esa se presenta con dolor intenso que puede producirse al mascar y hablar y exponerse al frío o tocarse un punto sensible en la cara o boca. Claro, ¿no? Yo no había escuchado la parálisis facial, ¿no? Cuando se detiene, en ese caso, el nervio facial, que es el séptimo par craneal, que se encarga del movimiento de la cara, no funciona, se detiene. Entonces, por ende, tú al mover esa parte de la cara, se queda tieso, ¿no? Porque no lo puedes mover, ¿sí? Bueno, siguiente es la narcolepsia. La narcolepsia, chicos, así resumiendo la enfermedad, es un tipo de desorden del sueño, ¿no? En ese caso, la narcolepsia, las personas, ¿sí? No puede controlar el sueño, no puede controlar. Puede tener, por ejemplo, ataques constantes de sueños vívidos y atemorizantes, ¿no? O sea, puede estar despierto, pero está durmiendo. Si tú ves con los ojos abiertos, ¿sí? Y de pronto se queda dormido, pero dormido con los ojos abiertos, en cualquier momento. Cosa que también cuando está durmiendo, puede también despertarse en cualquier momento, ¿ya? Y aparentemente va a parecer que está despierto, cuando realmente no lo está. Y suele confundir, ¿qué cosa? Suele confundir los escenarios. O sea, suele confundir la realidad con el sueño, ¿no? Porque como sus desórdenes son en cualquier momento del día, entonces suele confundir la realidad con lo ficticio, digamos así, ¿no? Que es el sueño, ¿no? Ahora, para ello obviamente hay tratamientos, hay fármacos para que la persona pueda dormir en las horas adecuadas y pueda controlar este desorden del sueño, ¿no? Bueno, a la larga puede causar la llamada cataplexia, ¿no? Es cuando hay un debilitamiento de los músculos. Bueno, y por último hablaremos de la poliomielitis y la demencia. La poliomielitis es una enfermedad muy conocida, causada por un virus que ataca la médula espinal, y esto trae como consecuencia algo irreversible, ¿no? Que es la incapacidad para poder moverse. Ten en cuenta que todo el movimiento va a depender netamente de la médula espinal, ¿no? Que se encuentra en la columna, ¿no? Entonces, al virus atacar a esta médula espinal y, bueno, dañarla, pues obviamente es irreversible que tú puedas volver a caminar. Ya no, ¿verdad? Y la demencia, que se lleva a cabo en personas mayores de 65 años, usualmente, o llamada como demencia senil, se da por trastornos de la realidad, donde la persona, adulto mayor, imagina, ¿sí? Imagina cosas que realmente no están, ¿no? Cosas que realmente no existen, ¿correcto? Ahora se suele asociar
la demencia senil con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es otra enfermedad también causada por la misma edad, en la cual la persona comienza a tener la incapacidad para recordar ciertas cosas. Así comienza, ¿no? Te olvidas las llaves, se olvida, qué sé yo, hacer cierta actividad, y poco a poco se va agravando más cuando vas perdiendo las capacidades del pensamiento, ¿no? Ya se olvida cómo comer, se olvida, entonces, se va olvidando varias cosas, y hasta que se vuelve irreversible cuando deja de respirar, ¿no? Porque puede llegar al punto de olvidar cómo respirar, ¿no? Y la persona muere después, ¿correcto? Bueno, chicos, hasta aquí entonces nuestra clase del día de hoy. Cumplir con la actividad requerida.